¿Demoro? Sí. Como siempre les digo, estudiantes, muy buenos días a mis queridos estudiantes del segundo nivel medio mañana. Aquí una vez más les habla su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto a mi coanimador, el tío Francisco, representando al equipo del PIE. Les traemos la siguiente clase, que no tiene la fecha puesta. Junio. Puede ser cualquier día de junio. Ok. Ya. Eso va por ti. Bueno, estudiantes, ¿qué vamos a ver el día de hoy, o esta semana, mejor dicho? Vamos a ver parts of an interview. Las partes que componen a una entrevista de trabajo. Ya recuerden que estamos viendo unidad de trabajo, y si bien nosotros ya vimos un poquito de cómo responder a cierta información relacionada a una entrevista, hoy la vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Ok? La pregunta esencial igual es un poco extensa. Así que entre el día de hoy y el día de mañana vamos a ver la pregunta esencial y la vamos a estar desarrollando durante la clase, para que así la gente que está conectada y haciendo la actividad la termine rápido. Hoy día digamos que la vamos a mostrar, el día de mañana vamos a hacer un repaso de todo esto y vamos a desarrollar todos juntos la pregunta esencial. También espero que no tengamos las mismas respuestas en todo. Porque aquí estamos con cosas, hay algunos que se copian hasta el nombre si es posible. ¿Cierto? Sí. Ya. Eso no se hace, niños. Bueno, el objetivo de la clase de esta semana, dice ahí, sigue instrucciones orales para resolver tareas y actuar en la sala de clases y otras relacionadas con la vida cotidiana y el mundo del trabajo. Como es una entrevista, las entrevistas normalmente son habladas. Por lo tanto, tus respuestas tienen que ser, o tratar de ser, lo más naturales posible. Vamos a tratar de hacer lo mismo, pero obviamente siguiendo las reglas del inglés. Les recuerdo también, estudiantes de CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 14, entre el 9 de junio. No, el 7. Entre el 7 y el 10 de junio. Perfecto. Pero usted hace el 9... Sí, para ellos es el 9 y 10. Pero la semana 14 es entre el 7 y el 10. Que no les quepa duda. Ok, estudiantes. Como es un clásico en nuestra rutina, buen provecho. Como es un clásico de nuestra rutina, tenemos que comenzar con lo que vimos nosotros, la clase de la semana pasada, la clase anterior. ¿Ok? Protocolo. Okay. Y dice ahí, la semana anterior vimos what I do for a living, lo que hago para vivir. Entonces vimos contenido relacionado con los job ads, los avisos de trabajo, ¿cierto? Esos que aparecen, por ejemplo, muy común verlos en el diario o en la ventana de algún lugar, como por ejemplo algún restaurante, algún lugar de ventas, como los chinos, ¿cierto? Local de pizza, como decían algunos, entre otros. Y también hablamos de las habilidades relacionadas al perfil de búsqueda de ciertos trabajadores, como por ejemplo el trabajo en equipo, que era uno de los perfiles que se buscan normalmente, la responsabilidad, la organización, etc. Hablamos también de las habilidades tanto positivas como las habilidades negativas que una persona puede tener al momento de trabajar. Recordemos también de que cuando nosotros nombramos una habilidad negativa, porque no todo lo que te pueden preguntar tienen que ser cosas buenas, tú puedes dar información o decir cuál es tu habilidad poco desarrollada o negativa, pero siempre tienes que decir que estás dispuesto a mejorar. But I want to improve, o I am willing to improve. Cualquiera de esas está correcta. Olviden la frase get better, mejorar. Existe get better, mejorar, pero la palabra correcta, o más correcta todavía, es improve. Sí, no es improvisar, porque es improvise. Improve es mejorar. Ok, y la importancia de la clase esta semana
es, obviamente, prepararnos para detectar las partes de un diálogo de una entrevista de trabajo. Y esto nos va a servir a nosotros para poder prepararnos para una entrevista de trabajo. Bien, al detectar las partes, porque muchos trabajos, al hacerte una entrevista, en un buen trabajo, en un trabajo preparado, no en un trabajo, en una entrevista de trabajo que sea un trabajo chacota, por así decirlo. Si es un trabajo bien profesionalizado, van a dividir un diálogo en 5 partes, quizás. Entonces, siempre te pueden preguntar ciertas cosas en específico. No solamente te van a preguntar tu nombre o de dónde eres, te van a preguntar más información sobre cómo tú eres. Ya sea que te pueden volver a preguntar habilidades, cuánto quieres ganar, cuál es tu experiencia laboral, entre otros. ¿Ok? Así que eso es el contenido que vamos a ver esta semana. Es bastante breve, de hecho, porque como son las partes de un diálogo, ¿qué más podemos hacer? No demasiado. Así que, como les dije, la clase de hoy va a ser introductoria. Vamos a ver la pregunta esencial. La próxima clase vamos a hacer un repaso de los contenidos vistos y vamos a desarrollar todos juntos la pregunta esencial. Así que les pido que no falten, que se conecten, para que así podamos desarrollar todos juntos y enviamos al tiro la pregunta esencial el día de mañana. Así que anoten como título de esta semana, Parts of an Interview. Partes de una entrevista. Como siempre les digo, no tienen que anotar absolutamente todo. Anoten lo que es relevante al momento de entregar el contenido. Me gusta eso cuando anoten como título, ¡pam!, salen los cuadros. Muy bien. Y en las casas también. Y en las casas también está ocurriendo eso. Y con música de fondo. Y con música bailable. Claro. Música de asadito. Oh, muy bien, tu pedido está en camino. Ya lo sé, el título es Parts of an Interview. ¿Ya? De hecho, íbamos a ver también Parts of a Speech, pero es como especificar muchas cosas, porque nosotros ya hemos hablado sobre lo que son adjetivos, lo que son pronombres, ¿cierto? Lo que son los verbos. Pero ahí entraban en Parts of a Speech, entraban como, esto también es un sustantivo, esto es un adverbio, un adverbial, entre otros. Así que va a ser muy confuso. Parts of an Interview, partes de una entrevista. Y como dice acá, recordemos que nosotros hablamos sobre habilidades. Así que les pregunto a ustedes, los estudiantes que siempre están muy atentos a la clase, como en este momento, les pregunto a ustedes, ¿can you name some positive skills? ¿Puedes nombrar algunas habilidades positivas que nosotros vimos la clase anterior? Estudiantes del segundo nivel medio mañana que están conectados el día de hoy. ¿Pueden nombrar alguna de las habilidades positivas que vimos en la clase anterior? Perseverance, dice la Maureen. Perfecto, perseverancia. Muy bien, Maureen. ¿Alguna otra? Porque dice skills, por lo tanto, son plurales. De las que no están ahí. Bueno, quería evitar las que estaban ahí. Creativity. Tenemos también creatividad. Perfecto. ¿Alguna otra habilidad que recuerden que vimos la semana pasada? A los demás que están aquí presentes, también se les pregunta. Teamwork, ¿sí? Está ahí en pantalla también.
Motivation. Punctual, ya, punctuality, hablamos de la puntualidad también. Motivation, como dice el tío Francisco aquí también, la motivación es muy importante. ¿Cómo se pronuncia? Motivation, Con la sí, con la R. Motivation, es en inglés americano. Si fuera en inglés británico sería motivation. Ah, Uno más, al menos una habilidad más que hayamos visto. ¿positiva o negativa? Positiva, ¿Positiva? sí. Por ejemplo, aquí aparece hard work y eso no lo vimos. Organize, dice aquí Maureen. Perfecto, la organización. Muy bien. Y también después dice, ¿también puedes nombrar alguna habilidad que sea negativa? La que nosotros decíamos, quiero mejorar. Por ejemplo, la Gilda dice aquí, lazy. Muy bien, que era flojo. Uncreative, dice la Maureen. Poco creativo. ¿Ah? Unpunctual. Unpunctual, que era Impuntual. impuntual. Muy bien. La Gilda también dice, ¿Qué dijo? está haciendo trampa. Sí. Pero diga entonces. Sí. Selfish, dice la Gilda aquí. Egoísta. Ok. Selfish. Irresponsible. Irresponsable. Hoy ya estamos nombrando muchas. Ya abrieron el PPT anterior, parece. Muy bien. Fueron a clase. Fueron a Classroom. Muy bien. Muy, muy buen trabajo. Excelente. Me parece bien. Ok. Ahí nombramos algunas y como por ejemplo, ahí aparecen algunos ejemplos en pantalla. Si bien esta palabra no las vimos, es una de las palabras más utilizadas, pero no quería sobreutilizarla tampoco, que era hard work, que es trabajador, una persona que trabaja mucho. ¿Ok? O también se le dice trabajar duro, Claro, porque... pero se malinterpreta. Ajá. ¿Ya? Así que el trabajo duro, Ah, ya. ¿sí? Sí. Parece como una versión pirata del símbolo comunista. Pero el trabajo duro es obviamente una habilidad que no todas las personas tienen. La creatividad, por eso se representa ahí por una ampolletita, y si se dan cuenta también al centro de la ampolleta, bueno, aquí no se ve mucho, pero hay como un pequeño engranaje. Sí. Entonces, mejor se representa ahí la creatividad. Y obviamente el teamwork, el trabajo en equipo, se representa porque tú trabajas bien con más de alguna persona. Es la calidad, no te preocupes. Sí. Sí, no es ¿Tú achero. cuál es mejor, aprender o hablar? A mí me da absolutamente lo mismo. Yo soy un animal nocturno. ¿Sí? Sí, pero ¿puedes tomar notas sin que te moleste? Ya. Ok, muchas gracias a los que participaron en esta primera pregunta para recordar un poquito lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Estamos participativos hoy día. Sí, Me agrada eso. Muy bien. Ojalá que se mantenga. Así que, no olvidar. No olvidar, esto que lo vimos la semana pasada, no olvidar que las skills, ¿cierto? Las habilidades, son talentos o habilidades que tenemos que cumplir con un trabajo, para un trabajo o tarea. Esto, los talentos que se refiere, o las habilidades que se refiere, son para el trabajo. Yo puedo decir, uno de mis talentos es balancear una escoba en la palma de mi mano. ¿Y de qué me sirve en el trabajo? Quizás te puede servir para entretener a los demás como un show. Pero en el momento de realizar el trabajo, ese talento es inservible, es inutilizable. No queremos decir que es inútil, porque sí puede ser entretenido. Pero para realizar mi trabajo en una oficina, por ejemplo, ¿de qué me sirve balancear una escoba? No me sirve absolutamente nada. Ok, dice, al tener un talento, hablamos de cosas buenas y cosas malas. Y como dijimos la vez pasada, no te preocupes si alguien es mejor que tú. Si alguien tiene, por ejemplo, tu habilidad, alguien la tiene más desarrollada que tú. Solo preocúpate de ser la mejor versión de ti mismo. Es un muy lindo consejo de parte del profe. ¿Sí? Muchas gracias. Cállate, tú eres malo. No, mentira. No. Carita triste. Carita triste.
No, pero... No importa, voy a hacer la mejor versión de esto. Muy bien. ¿Entendiste la intención del mensaje? Sí. Excelente. Pero recuerden eso. Siempre ser la mejor versión de sí mismo, no importa si hay alguien que haga la pega mejor que tú. Tú tratas de hacer la pega mejor que ti mismo cada día. Había alguien que siempre me decía, yo trato de ser el mejor siempre, pero el mejor que yo mismo. Mejor que ayer. Ups, apreté un botón. Ahora vamos a ver el tema del día de hoy, que serían las parts of an interview. Las partes de una entrevista de trabajo, pero obviamente lo vamos a ver con el tema que nos corresponde, que es el inglés, ¿cierto? Como dice ahí, una entrevista o diálogo sirve para saber si la persona que postuló al trabajo está calificado para el puesto vacante en el cual está postulando. Primero tú postulas porque encuentras un aviso de trabajo. Luego tú entregas tu currículum, ¿cierto? Para que esas personas se contacten después contigo, queden impresionadísimos con tu currículum, que prácticamente creaste un cohete de la NASA, ¿cierto? Sí. Estudiaste en Harvard o en el Sello de Educación para Todos, no importa. Lo que importa es el contenido y cómo entregas el contenido de tu currículum. Entonces, después de eso, después del paso de entregar ese CV o currículum vitae, ellos es muy probable que te llamen para una entrevista, ¿cierto? Y ellos van a ver si tú eres apto o no, aprueban o rechazan tu postulación. Ya que al momento de una entrevista de trabajo salen preguntas a veces del ámbito personal o del ámbito laboral. Determina aquí, dice, si el postulante es bueno para las necesidades de la empresa. Esta persona, al entrevistarla, nos dimos cuenta de que no tenía las aptitudes necesarias para ser parte de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa, nuestra compañía. Entonces, ¿cuál es el resultado posible? Siempre van a haber dos resultados posibles. Exacto, como dice ahí. Contratado o te llamamos. Y sabemos que cuando dicen te llamaremos, es poco probable de que ocurra. A veces sí ocurre, porque realmente te van a llamar. 5%. Pero bueno, si el postulante es bueno para las intenciones que se requieren en la empresa o la necesidad de la empresa, te van a llamar. Si el postulante decepciona, te podrían llamar. Pero si ya el postulante decepciona completamente, el resultado sería ese. No nos llames, pero te vamos a llamar. Lo cual, a veces muchas personas se ilusionan mucho con un trabajo o al momento de entregar el currículum piensan que los van a llamar al tiro. Y eso es muy poco probable que ocurra. Entonces, la gente al entregar el currículum empieza a llamar a la empresa después de la entrevista de trabajo para ver si ellos quedaron o no. Y a ser muy catete, por así decirlo. No, te van a ignorar. Dicen, si es catete en la entrevista de trabajo o por la entrevista de trabajo, puede ser catete en otras cosas también. ¿Cierto? Ok. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta era como una introducción, no es necesario escribirla. Pero aquí tenemos las partes de una entrevista, y ahora sí está en inglés. Dice, an interview has 5 parts. Una entrevista de trabajo se va a componer de 5 partes. Bajo de precio. Ups. Una entrevista se compone entonces de 5 partes distintas. Un buen entrevistador va a checar si tú vas a seguir ese orden para responder. Va a ver si tú eres capaz de seguir el orden de esta entrevista. Este orden que nosotros vamos a mostrarle es el más común usado en el mundo, por así decirlo, por distintas compañías.
Lo digo porque yo trabajé en 3 supermercados grandes, 3 cadenas de supermercados más grandes del país, y siempre seguían ese orden en la entrevista. Y después, cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta, oh, tienen razón, eso sí. Bueno, este es el orden que más se usa en las distintas compañías, como que usan un patrón para hacerte estas entrevistas. Trabajé en el Jumbo, en el Unimark y en el Líder. Dice, hay una parte extra que a veces te la preguntan y a veces no, relacionada con preguntas específicas sobre el trabajo. Y muchas empresas piden que tú les hagas unas preguntas a ellos sobre la empresa. Algunos te pueden preguntar, ¿por qué tú quieres postular a esta empresa? Obviamente tu intención es trabajar, ganar dinero, no morirte de hambre. Pero ellos esperan de que tú le tires flores a su empresa. Este es uno de los mejores lugares del mundo, o no del mundo, uno de los mejores compañías de Chile, ¿cierto? Muy destacada en la región, me gustaría ser parte de esto, creo que puedo hacer un aporte y cosas así. ¿Ok? Pero decir, oh, soy un gran fanático de no morirme de hambre, por eso necesito trabajo. A veces la sinceridad no es tan buena. ¿Ok? Pero recuerden, 5 partes van a ser las que tienen una entrevista, tienen un orden. A veces el orden se puede mezclar, pero la primera y la última parte siempre van a ser la primera y la última parte. Más que nada, ¿por qué? Porque el saludo y la despedida. Las 3 que van al medio son las que van a entregar más contenido. Así que, cada una de estas tiene un nombre en específico, como el que aparece en la parte alta de la pantalla. ¿Ok? Y aquí aparece una pequeña definición y algunos ejemplos de cómo nosotros podríamos dar esa información. ¿Ok? Así que si quieren tomar nota de esto, perfecto. Porque la primera parte de esta entrevista es el opening. Opening es como la apertura. Sí, apertura es cuando se abre y obertura es cuando se hace el cierre, ¿cierto? Me acuerdo de la música, ¿no? Ok, entonces tenemos la obertura, que sería como el inicio. Apertura, apertura ya, sí. La apertura, que es el inicio de esta entrevista. Como dice ahí, opening, ¿cierto? Opening, es el inicio, ¿ya? Cuando nosotros nos presentamos a nosotros mismos, a nosotros nos pueden preguntar así como, nos pueden decir, ¿te puedes presentar, por favor? Dinos quién eres, de dónde eres. Entonces tú das ese tipo de información. Ok, apertura nomás. Cierras el otro. Ya. Aquí da ese tipo de información. Por ejemplo, es cuando tú saludas, ¿cierto? A ti te dan la bienvenida, por así decirlo, a la entrevista. Y ahí tú das información relevante sobre ti. En este caso, puedes dar tu nombre y de dónde eres. Recuerda que aquí tienes algunos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, hello, my name is, y ahí das tu nombre. I am from, yo soy de, y de qué ciudad, ¿cierto? Aquí hay otros tipos de saludos iniciales, por ejemplo, que son más formales, como lo es el good morning, en vez de decir hello. Tú dices good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches, para saludar. Recuerden que el good night es solamente para despedirse. Mauricio tiene una pregunta. Justo acabo de decir eso. Sí, cuando tú dices good evening es porque estás saludando en la noche. Y cuando tú te estás despidiendo dices good night. Es como ya me voy a acostar, good night. O cuando alguien termina, no me voy a acostar ahora, pero cuando alguien termina un show de stand-up comedy en la noche, por así decirlo, también se despiden diciendo good night. Thank you, good night. Gracias, buenas noches.
Espero que haya aclarado tu pregunta. ¿Ok? Y también dice aquí directamente, I live in, yo vivo en. En vez de decir I am from, yo soy de, puede decir también I live in, yo vivo en. I live in Quillota, por ejemplo, la gran mayoría de ustedes. Listo. Esa sería como una pequeña introducción sobre nosotros. También puedes dar otros datos, por ejemplo, tu edad. I am tantos años, ¿cierto? I am 29 years old. Por ejemplo. I am 30 years old. 30. Perfecto. 31. ¿No, serio? Sí. Ok. Por ejemplo, el tío Francisco dice aquí que él tiene 30, ¿cierto? Yo tengo 29. Soy un pollito. Cambio de folio estoy. Tengo que Está cerca. Tengo que sacar el carnet. Tengo que renovarlo. Todavía tengo el carnet amarillo. ¿Ok? Entonces, esa es como la introducción. Cuando tú saludas y te presentas dando tu nombre, de dónde eres, y a veces también puedes dar tu edad. En algunos casos puedes nombrar incluso dónde estudiaste, o si estás trabajando ahora, entre otros. ¿Ya? Pero a veces también te los pueden preguntar. Esa es la primera parte, que es el opening, la apertura. No olvidar, la apertura es cuando nosotros nos presentamos. Y luego tenemos la segunda parte, que es directing, o dirigir. O entre otras maneras, es dar información directa. Y en esta parte es donde tú hablas de tu experiencia laboral y también de tus habilidades o skills, que es lo que vimos nosotros la semana anterior. Por ejemplo, cuando quieres hablar de tu experiencia, desde el pasado hasta ahora, tú podrías decir, I have worked in a supermarket. Yo he trabajado en supermercados, ¿sí? O en un supermercado. Muy bien. O puede ser sin el have, ningún problema. Yo trabajé en supermercados, o yo he trabajado, como dice en este caso, yo he trabajado en supermercado, o en un supermercado. I have worked in a supermarket. Va cada uno. Entonces ahí tú hablas de tu experiencia. Voy a escribir aquí, voy a editar esto, porque quisiera anotar también, porque hay gente que incluso no tiene experiencia, que nunca ha trabajado. Entonces, si usted no tiene experiencia, I have no experience. I have no experience. ¿Qué eso quiere decir entonces? Sin experiencia, o no tengo experiencia, mejor dicho. Experiencia. ¿Ok? En caso de que usted no tenga experiencia, puede escribirlo así, I have no experience. Pero si en el caso que usted sí tenga experiencia, dice I have worked in, yo he trabajado en, y en qué cosa ha trabajado, en qué lugar ha trabajado. En este caso, pusimos supermercado como ejemplo. Y después tú puedes nombrar habilidades positivas, como lo vimos la semana pasada. En este caso, yo puse aquí, I am very good at team working. Yo soy muy bueno para el trabajo en equipo, o yo soy muy bueno trabajando en equipo. I am very good at team working. Tú puedes poner también, por ejemplo, my best skills are, mis mejores habilidades son, entre otros. También cumple con, al no tener experiencia, igual decir las habilidades. Sí, sí. Porque las habilidades son algo que tú sientes o sabes que tienes. Porque además, al decir que no tengo experiencia, puede decir que no tienes experiencia en un trabajo a contrato, por ejemplo, en un trabajo oficial. Pero puede ser que tú también trabajaste o te moviste de alguna forma. Claro, pero ahí responde a la pregunta de... Sí. Si no hay experiencia, igual nombra tus habilidades. Porque tú eres la mejor persona que se conoce a sí misma. Mejor déjalo en el suelo.
No, pero volviendo al tema, si tú no tienes experiencia, entonces, igual yo creo que tú te conoces a ti como persona y sabrás cuáles son tus habilidades positivas o negativas. El siguiente cuadro dice, entonces... Sí, pues sí. El siguiente cuadro dice, entonces, tercer paso va a ser interest. Y aquí, esta parte de la entrevista es cuando se pone un poquito interesante. Porque aquí te van a hacer responder preguntas, por ejemplo, why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Te pueden hacer, en algunos casos, te podrían hacer esta pregunta, how much money do you want to earn? ¿Cuánto dinero quieres ganar o cuáles son tus pretensiones monetarias? Que normalmente no es algo que se hace mucho, pero sí hay algunas empresas que te lo preguntan. ¿Cuánto tú crees que puedes ganar? Para saber si es que ellos te pueden contratar, porque si tienes una expectativa de ganar, no sé, 500 lucas y el sueldo mínimo son 300 y tanto, y tú dices, yo quiero ganar 500 y es como, no nos conviene entonces. Así que siempre te preguntan, o te pueden preguntar en algunos casos, how much money do you want to earn? ¿Cuánto dinero quieres ganar? O también, how could you support this place? ¿Cómo puedes apoyar o aportar a este lugar? Aquí te hacen entonces un montón de preguntas para ver si capta el interés de ellos. Aquí no se trata del interés tuyo, se trata del interés de ellos, respondiendo a sus preguntas. Por ejemplo, si te preguntan, ¿por qué quiero trabajar aquí? Yo podría decir, I want to work here because yo quiero trabajar aquí porque this is a very important company. Es una compañía muy importante, exacto. Muy reconocida a nivel nacional, a nivel global. Dice aquí también, si tú quieres responder a la segunda pregunta, how much money do you want to earn? ¿Cuánto dinero quieres ganar? I would love to earn. Me encantaría ganar. Y aquí hay un ejemplo. 500,000, 500,000 a month, mensualmente o al mes. 500,000 al mes. Y está bien. Hay algunos que dicen, yo valgo esto es lo que tengo que cobrar. Pero en algunas compañías el pago es estándar según tu posición, no según la persona. ¿Ok? Y la última pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo podrías aportar a este lugar? Y dice, I think that, recordemos un poquito de materia, yo pienso que, I think that, I have the abilities to help your company. Tengo las habilidades para aportar en tu compañía o para ayudar a tu compañía. Por ejemplo, tú puedes decir más cosas, según mi experiencia, pero eso ya es más exagerado. Esos son algunos ejemplos, pero después para la pregunta esencial, nosotros vamos a dar una plantilla que ustedes van a tener que solamente rellenar, o como complete la oración, con su información personal. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte del interés? Recuerden, no es el interés tuyo, es el interés de la empresa. Se me está durmiendo la pierna. Sí. Bueno, que circule la sangre. Hola, mira, ahí se fue. No le gusta inglés. No le gusta el interés de la empresa. Continuemos, porque ya vamos a la parte 4, que es la penúltima, y es contribution. Y en la parte de contribution, que es como aportes, aquí es cuando tú haces las preguntas. ¿A qué me refiero con esto? Ellos siempre esperan de que tú seas curioso también. Tú sabes el nombre de la compañía, pero no sabes datos de la compañía, quizás. De la empresa, lugar, supermercado, lo que sea. No sabes mucho de eso. Entonces tú podrías preguntarles a ellos.
algunas preguntas. Hacerles algunas preguntas para que vean que tú estás mostrando algún tipo de interés también. Y eso queda, en muchas personas les queda como marcando. ¿Por qué me hizo preguntas? Si yo soy el que hace las preguntas, pensarían algunos. Pero otros pensarían, me hizo preguntas, está interesado esa persona también. No solamente está interesado en trabajar, sino que en saber sobre este lugar. Por ejemplo, aquí, o como dice acá, aquí tú puedes hacer preguntas al entrevistador, que muchas veces el entrevistador es un jefe, un psicólogo o recursos humanos. Le haces preguntas relacionadas con la compañía, antiguos trabajadores o el ambiente laboral. Por ejemplo, how is the labor environment like? ¿Cómo es el ambiente laboral? En caso que tú quieras preguntarle eso, ¿cómo es el ambiente laboral aquí? Ya despertó mi pierna. ¿Cómo es el ambiente laboral aquí? Porque tú no quieres llegar a un lugar donde el ambiente laboral sea un poco hostil o malo. Muchas personas están a decir, no sé, aquí no pasa nada. Quizás. Pero aquí lo importante es que tú ya le hiciste la pregunta. Algunos dirían, ¿estás muy confiado de que vas a obtener el trabajo por preguntarme eso? Puede ser. Pues. Pero es bueno. Es bueno. Es bueno hacer esas preguntas. Como te digo, en muchos entrevistadores le queda marcando esa parte, de que no solamente respondiste, sino que tú también preguntaste. Hiciste algunas preguntas que son relevantes sobre la compañía. Y aquí la última pregunta dice, o este ejemplo de pregunta dice, why is there a vacant position? ¿Por qué hay una vacante? ¿Por qué razón? ¿Echaron al trabajador anterior? Porque había un mal ambiente. Había mal ambiente, no. ¿Lo despidieron? ¿Renunció? ¿O quieren ampliar un poco el área de trabajo? Te podría responder. Lo normal es porque echaron a alguien. Creo. O porque se fue esa otra persona. ¿Ok? Pero preguntar por qué hay una vacante está súper bien. Está súper bien. Incluso hay algunos que van más al grano y le preguntan, ¿cree que con esta entrevista yo sería un aporte a la empresa? Y siempre como que van en la pregunta, vamos a ver, quizás. Tratan de salir jugando, la paran de pecho y salen jugando. No como Maripán que la paró con la mano. Hay que usar la actualidad. Hay que usar la actualidad para hacer las clases. Me da pena. ¿Fue mucho? ¿Fue mucho? Oye, ¿por qué ese 4? Debería ser número 5, perdón. El profe se equivocó. Ahora sí. No, ese fui yo. Y el último paso que sería el closing. Ya que teníamos el opening, que era la apertura, aquí tenemos el closing, que es el cierre de la entrevista. Y el closing dice aquí, obviamente, you finish the conversation. Terminamos la conversación. You thank for the interview. Agradeces la entrevista. Y aquí es como dice, you say goodbye. O en otras palabras, te despides. No es como dice chao, ¿cierto? No es que te digan, hasta aquí no vas a llegar la entrevista, ok, chao, y te vas. No, tenemos que hacerlo de una forma más correcta. Por ejemplo, tú puedes utilizar todas estas al mismo tiempo. Puedes decir, thanks for your time, gracias por tu tiempo. O incluso, thanks for the opportunity, gracias por la oportunidad. También puedes decir, thanks for the interview, gracias por la entrevista, ¿cierto? Luego dice, it was an interesting interview. Fue una entrevista muy interesante. Y uno que está más nervioso en una entrevista, en las primeras entrevistas, uno está súper nervioso. Sí. La espalda helada. Alejandro abandonó. No le gusta la entrevista de trabajo. No. También Vicente. Vicente. Hola María, ¿no se te escuchó? ¿Qué pasó? Puedes decirlo por el chat. ¿Puedes escribirlo por el chat mejor?
Creo que sería mejor si lo escribes por el chat, María. Bueno, entonces también dice... Profe, ¿Sí? una consulta. O sea, si ahí estamos hablando de conversación, no solamente tenemos que decir eso, podemos decir otras cosas. Obviamente, estos son ejemplos nomás. Ejemplos. Sugerencias para estas partes de la entrevista. La pregunta esencial se trata de esto, pero por supuesto que sí, María, se trata de esto. ¿Ok? Esas son las 5 partes. Aquí dices goodbye, pero ya es como... Ya después de darse la mano, Ahora, o sí, o los coditos, no puedo, ya. Ya, o los puñitos, etcétera. O la reverencia que hacían ante los jefes de Estado, que hacían así. ¿Qué estupidez? Okay. con el pie. Y después dicen así como goodbye, ¿cierto? Pero no goodbye solo, porque hasta aquí no me llega la entrevista, goodbye y te vas. Qué mala imagen. Agradece siempre, siempre no olvides dar las gracias por la entrevista o por la oportunidad. ¿Ok? Y después dices goodbye. Que estés súper bien, etc. Nice to meet you. Eso va al principio. Ah, sí. Sí, pues encantado de conocerte. Nice to meet you. Eso iría al principio. Cuando sea contratado. También. Así que vamos a hacer una pequeña actividad de clase. Esto es actividad de clase. Y dice match, que es unir. Dice aquí, conecta las siguientes partes de este diálogo con su nombre respectivo. Aquí tenemos partes de un diálogo o de una entrevista. ¿Cierto? Thanks for your time. Hi, it is a pleasure to meet you. Lo voy a decir en español primero. Thanks for your time. Gracias por tu tiempo. Hi, it is a pleasure to meet you. Hola, es un placer conocerte. I want to earn the minimum. Quiero ganar el mínimo. I am very creative and punctual. Soy muy creativo y puntual. Entonces tenemos que ver a qué parte de una entrevista corresponde. ¿Es un opening? ¿Es un directing? ¿Es un interest? ¿O es un closing? Como siempre, esto va a ser un puntito extra para la pregunta esencial entre todos los que participen de forma correcta. ¿Dónde deben enviar esta respuesta? ¿Dónde tienen que enviar esta respuesta? La pueden hacer ahora mientras estamos aquí participando o la pueden enviar directamente a mi WhatsApp. Recuerden decir que van a enviar la respuesta de esta actividad. Recuerden escribir su nombre, apellido, curso, jornada. Y esta es mi respuesta. Y listo. Si lo quiere hacer más fácil y simple, para no escribir tanto, podemos ponerle números a las frases. Muy bien. ¿Te parece? Sí. 1, 2, 3, 4. Son 4. Sí, son 4. Entonces, espérate. Hay una forma más fácil de hacer esto. ¿Escribiéndola, no? ¿No? Ahí listo. Ah. Tenemos la frase 1, 2, 3 y 4, entonces. Y ustedes tienen que decirme si la 1 va a ser un opening, un directing, un interest o un closing. Yo ya me la sé. ¿Hiciste ¿Puedo ganarme un puntito? Sí, te ganaste un puntito. Gracias. La voy a mandar por WhatsApp. Ya, esa es nuestra actividad de clase. Nuestra actividad de clase el día de hoy. Esa que dice, thanks for your time, gracias por tu tiempo. ¿Sería un opening? ¿Sería un directing? ¿Sería un interest? ¿O sería un closing? Decir, gracias por tu tiempo. ¿Sería una apertura? ¿Una frase directa? Voy a ver si estoy bien. ¿O mostrar interés? O sea, de la empresa. No, estoy hablando. No te lo Si habla del interés de la empresa o del closing, que es el cierre.
Aprovechen de hacer esta actividad porque va a ser un puntito extra para la pregunta esencial. Muy bien, tío Pancho. Tengo una duda en directo y interés. Aquí ya alguien me las mandó, déjame ver quién es. Y la persona es la Gilda. Muy bien, Gil. Gilda lo hizo súper bien. Oh, hay mensaje acá, profesor. Muy Maureen dice closing. Ok. La número 1, profesor. Me imagino que se refiere a que la número 1 es closing. Ya. Ya. Capena. No, Envíenme sus respuestas por el WhatsApp, estudiantes, para así tener registro de quiénes hicieron la actividad de clase. tengo la duda entre la 3 y la 4. Y en tu duda, estás muy correcto al dudar. ¿Sí? Sí. Muy dulce. Entonces es al revés. Sí. Lo eliminaré. Editar. Editar. Ahora va. No, mentira. Ya me gané el puntito. ¿Alguien me lo envió? Vamos a ver si es que está en lo correcto o no. Mande su respuesta. Ah, sí, por favor. La Maureen. Very good. Mucho, muy bien. Muy bien. No tenía la misma duda que yo. No, Muy bien, muy bien. ella no se equivoca. Muy bien, Kelly. Kelly Flowers. Vamos, Chile. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutitos. Entonces, en los últimos 5 minutos les muestro la pregunta esencial, pero todavía nos quedan un par de actividades que los podríamos desarrollar mañana. Claro. You, baby. Ya. Entonces recuerden que las partes son opening, apertura, directing, ir como directo al grano, interest, que habla no del interés tuyo, sino que del interés de la empresa, así que eso es interesante para la empresa. Y por último, el closing. Que el directing, recuerden que ahí tú hablas sobre ti mismo, sobre, por ejemplo, tus cualidades, Skills. tus habilidades o incluso tu experiencia. En el interest, nombrabas cosas que podrían ser interesantes para la empresa incluso. Que si bien tú hablas sobre ti, sobre pretensiones que tú tienes con la empresa, ese debe ser interesante para ellos. ¿Listo? Sí. Muy bien. Muy bien. Mutea para que lo diga. Casi. ¿La primera de qué lado?
Sí, eso está bueno. La vida. ¿Se recuerda que cuando tú saludas, por ejemplo, hi, es un Sí. placer conocerte? Es el... Cambia la cosa ahí. Ya, mientras tanto, a los que están trabajando todavía, ¿Cuántos puntitos llevamos ya regalados? no lo sé. Ya, mientras tanto les voy a mostrar la pregunta esencial que el de esta semana. Porque tiene muchas diapositivas, pero es poquito de todas maneras. Poquito entre comillas. Ya, porque dice aquí, pregunta esencial 14. Imagina que estás en una entrevista usando los ejemplos vistos en la materia de esta semana, completa las siguientes parts of an interview con información propia. Recuerda que tu respuesta debe ser en inglés. Puedes usar traductor para algunas oraciones o palabras. ¿Ok? No le vamos a negar que no usen el traductor, pero no lo usen en absolutamente todo. ¿Por qué digo en algunas cosas? Porque, por ejemplo, las oraciones van a salir así. Primero dice, can you introduce yourself? ¿Puedes presentarte a ti mismo? Te preguntan a ti en la entrevista. Y ok, entonces tú rellenas esta información con tu información. My name is, I am, tantos años. I live in. Ese La ciudad. I am, el número, ¿cierto? Sí, el número. Ya. No en De la inglés, edad. sino que el número. Sí, el número. What can you tell me about yourself? ¿Qué puedes decirme sobre ti? I have worked as a, yo he trabajado como qué cosa, qué oficio debería ir acá. Un oficio, antes. Trabajo o oficio. Si no tienes experiencia, igual tienes que colocar un oficio. Sí, invéntenlo nomás. Complétenlo. My best skill is, viendo el contenido de la semana pasada, mi mejor habilidad es. Listo, hablamos sobre mi mejor habilidad. How much money would you like to earn? ¿Cuánto dinero te gustaría ganar aquí? I would like to earn algún monto de dinero. 5 millones. 5.347.000. Un sueldo bastante regular que dirían por ahí. Claro. Y aquí los últimos dos puntitos que aparecen acá, en este último cuadro, dice, pregúntale al entrevistador o hazte una pregunta al entrevistador sobre el lugar. Como los que vimos en los ejemplos. Sobre por qué hay una vacante, qué pasó con el trabajador anterior. Y por último dice, cierra la entrevista al final. ¿Cómo tú finalizarías esta entrevista de trabajo? Espero que no se vea un simple chao, nos vimos, que estés bien, saluda a la familia. Nos vimos. Nos vimos. No, o algo más formal, ¿ok? Como mostramos antes. Sí, no un simple goodbye. Pueden utilizar los ejemplos. Sí, pueden utilizar los ejemplos como ayudita. Creo que se ha entendido que en la pregunta esencial tienes que responder a estos 4 cuadros. Recuerden que en los últimos 2 tú tienes que hacer tus propias respuestas prácticamente. Esa es la pregunta esencial de esta semana. Ya podemos finalizar la grabación. Fácil, fácil.